El simposio se compone de 5 ponencias. Por ejemplo, Jorge Osma, que es el presidente de la asociación MARFEC, que es una sociedad encargada del estudio de la salud mental perinatal, va a hablar sobre cómo las nuevas tecnologías pueden ayudar en la predicción durante el embarazo, pueden ayudar a predecir síntomas depresivos, tanto en el embarazo como en el posparto, ¿no? Ellos hacen una monitorización de las mujeres durante su embarazo y pueden llegar a predecir quiénes pueden desarrollar algún tipo de depresión o cualquier otro trastorno. Hablamos de depresión perinatal, pero podría ser un trastorno de ansiedad, etc. Entonces, esa es una aportación importante. Cecilia Peñacova, que es profesora de la Universidad Rey Juan Carlos, va a hablar cómo qué impacto tienen las intervenciones centradas en amabilidad, que son intervenciones que han mostrado su validez empírica, cómo las intervenciones centradas en amabilidad tienen efectos positivos en mujeres con depresión postparto y cómo eso además se ve en el cuidado del bebé y cómo eso aumenta la experiencia positiva del embarazo. Y luego tenemos a Máximo Peña, que va a hablar sobre intervención en mindfulness con matronas. Es verdad que no es directamente con mujeres embarazadas, pero las matronas son las encargadas de cuidar a las mujeres embarazadas. Entonces nos parecía muy importante que también cuidáramos a ese personal sanitario que las cuida a ellas. Entonces va a hablar sobre qué efectos puede tener una intervención en mindfulness con ellas. Y finalmente el estudio que yo presentaré y del que yo voy a hablar es un poquito más diferente porque es de corte experimental. Y lo que voy a presentar son los datos de validación de unas imágenes, son caras de bebés que expresan emociones faciales, porque el objetivo es hacer estudios posteriormente con mujeres con depresión postparto y ver si las mujeres con depresión postparto son menos hábiles, por ejemplo, para identificar o para reconocer emociones negativas en sus bebés, porque la literatura va un poco por ahí. Parece ser que ese vínculo o ese peor vínculo que establecen las madres con depresión postparto con sus bebés tiene que ver con que no son lo suficientemente hábiles para detectar las emociones negativas o emociones positivas en sus bebés. Esta es la última que va a exponer, es Covadonga Chávez, que somos compañeras de grupo de investigación de perinatal. Y bueno, hicimos un estudio durante el confinamiento con 742 mujeres y lo que vimos es que el miedo a contagiarse, el miedo a que los hospitales estuvieran saturados cuando ellas tuvieran que dar a luz, etcétera, disparó en cierta medida los síntomas depresivos y de ansiedad. Aproximadamente de esas 742, el 58% manifestaba síntomas depresivos y el 51% manifestaba síntomas de ansiedad. ¿Eso significa que todas vayan a generar una depresión? No, son síntomas depresivos, son pruebas de screening, son pruebas que luego habría que confirmar el diagnóstico y posiblemente además son respuestas normales de una situación de estrés como la que estaban viviendo, ¿no? Pero sí que es verdad que en ese momento de confinamiento, durante el mes de abril, aproximadamente la mitad de ellas, vamos a decir, tenía síntomas de depresión o síntomas depresivos y síntomas de ansiedad bastante elevados en ese momento. No hay que alarmarse en el sentido de que seguramente sea una reacción puntual de estrés. El hombre, la humanidad, vamos a decir, está preparada para afrontar determinadas situaciones estresantes. Y posiblemente cuando esto pase volvamos a ese 20% de mujeres que sí que desarrollan una depresión postparto, ¿no? Y de hecho, en cuanto a los cuidados que se dan en el hospital, de esas 700 y pico mujeres que entrevistamos, pues mira, en nuestro estudio el 31% de ellas dice que estuvo menos tiempo del esperado en el hospital, que suelen ser 48 horas, es decir, que da salud y rápidamente en la calle, con lo que eso genera de miedos, ¿no? De qué hago con este bebé, sobre todo si es primeriza, qué es lo que tengo que hacer, etc. Alrededor del 14% no pudo estar acompañado en el parto, ¿no? Cosa que es un momento importante. Puedes estar acompañada de tu pareja o de cualquier otra persona, pero es un momento tan importante que ellas lo manifestaban como con mucho malestar y el 11% no les permitieron hacer piel con piel con el bebé, sobre todo en los 2 primeros meses, porque en los 2 primeros meses desde las distintas organizaciones se dieron mensajes muy contradictorios sobre qué hacer con los bebés. Hay que poner al bebé con su mamá, al bebé hay que separarlo para que no haya riesgo de contagio. Entonces hubo ahí directrices un poco contradictorias y los primeros meses a algunas madres no les permitieron hacer el piel con sus bebés. Entonces todo eso es normal que genere cierto malestar, ¿no? Aunque yo ya te digo que
lo que es esperable es que esto vuelva a los términos, a los números habituales una vez que pase esta respuesta. Las dos cosas. Es un problema de salud mental importante. Si la depresión lo es, ¿por qué no lo es la depresión en la mujer embarazada? La OMS ya hace bastantes años que determinó que la depresión es uno de los trastornos que más discapacidad genera después de las enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, la depresión en la mujer embarazada genera esa discapacidad o más, incluso por su estado biológico. Y en cuanto a que se le preste poca atención, se le ha prestado poca atención hasta los últimos años. Empieza a haber un aumento en la atención. De hecho, la OMS también en el año 2019-2018 aproximadamente indica que la depresión perinatal tiene que ser un objetivo prioritario dentro de los temas de salud para abordar en las siguientes décadas. Al ser un tema que también incluye biología, vamos a decir, incluye temas médicos, etcétera, pues no solamente depende de los psicólogos, pero también ahí influye mucho la coordinación que tengamos con matronas, ginecólogos, etcétera. Entonces yo espero que sí, que se pueda dar una atención adecuada a esas mujeres que lo necesitan. Cuando hablas con las mujeres embarazadas o que ya están en posparto o que ya han dado a luz, lo que hay es miedo a no cumplir con las expectativas que ellas tenían. Eso es así. Entonces, bueno, cuando la expectativa es muy alta, ¿no? y dentro de esas expectativas está que tú, como embarazada o como madre, tienes motivos para estar feliz y de repente eso no se cumple, hay una disonancia que todavía genera mucho más malestar, porque yo debería estar feliz y de repente no lo estoy. Por lo tanto, algo raro está ocurriendo en mí, no soy normal y, de nuevo, es la pescadilla que se muerde la cola. Es un porcentaje alto. Fíjate que, bueno, cuando pensamos en porcentajes, dices, bueno, entre 13 y 19 mujeres de cada 100, pues no son muchas. Claro, no son muchas si lo comparamos con el dato de la OMS de depresión en población general. La OMS el año pasado calculó que aproximadamente el 4% de la población mundial padece un trastorno depresivo. Si eso lo llevamos a un grupo mucho menos numeroso de personas y aumenta el porcentaje hasta el 13, el 20, anda por el 20%, pues claro, es un dato lo suficientemente alto como para que sea algo de preocupación y que sea algo que haya que atender y prestar atención desde la psicología. Su cometido no es tanto detectar si están teniendo una depresión o no, pero sí pueden notar o pueden saber si algo va mal o no. El embarazo y el posparto es normal, totalmente normal, que haya ansiedad, que haya tristeza, que haya preocupación. El embarazo porque conlleva una serie de cambios hormonales que a veces lo provocan, y en el posparto, el primer mes después de dar a luz, que se llama baby blues, es un periodo en el que el 80% de las mujeres manifiestan estar tristes y manifiestan sentirse incapaces de afrontar las demandas que el nuevo hijo les ha puesto por delante. Cuando eso pasa, cuando ese mes después del parto pasa y eso no se empieza a normalizar, es cuando podríamos empezar a pensar que algo raro ocurre, ¿no? Pero sobre todo, más que también a nivel temporal, que ellas evalúen si eso interfiere en su vida habitual. Es decir, si tú estás algo triste, algo nerviosa, pero tú eres capaz de seguir con tu vida laboral, con tu vida social, con tu vida familiar, etcétera, bueno, pues posiblemente sean reacciones, sean respuestas de estrés, ¿no?, al momento que estás viviendo. Pero si de repente tu vida se empieza a ver afectada por eso, es el momento quizás de estar un poco alerta. En cuanto a qué hacer, bueno, pues estando embarazada, lo más habitual es que se lo comente a su matrona y, sobre todo porque habría que descartar cualquier causa biológica, ¿no? Vamos a decir, estando embarazada hay muchas causas biológicas y habría que descartar. Una vez que eso se descarta, hay como una doble vía, o bien desde salud, desde tu médico cabecera, matrona, etcétera, te deriva a salud mental para que te pueda atender un profesional, o bien teniendo en cuenta que el Sistema Nacional de Salud Mental está muy colapsado y la atención no es tan inmediata como se esperaría, y que es la vía que eligen más mujeres, es buscar un profesional privado que pueda atenderte. En un principio, estando embarazada, se prioriza la terapia psicológica, lógicamente,
Hay en otros casos en los que no puede ser, es decir, que necesitan de medicación, y es verdad que aunque los estudios son contradictorios, aquellas mujeres que lo necesitan tampoco se les puede negar, porque a veces los beneficios son más que los riesgos, pero sobre todo eso, que no sientan que lo que les pasa no les pasa a nadie, porque sí les pasa, y que no sientan vergüenza de sentir que en un momento en el que parece que deberían ser felices no lo son, o que al menos no lo son tanto como ellas esperaban, ¿no? O como la expectativa que ellas tenían.